Edgar Zambrano, arrestado por agentes del servicio secreto, perdió su inmunidad después de apoyar el plan de Guaidó. Los agentes de los servicios de inteligencia bolivianos se ven arrestados el miércoles en Caracas. Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. El líder de la oposición fue privado de inmunidad parlamentaria la semana pasada luego de apoyar el frustrado plan con el que Juan Guaidó, el jefe del parlamento reconocido por más de 50 países como presidente interino, liberó a Leopoldo López e intentó para provocar una ruptura del ejército. Zambrano, quien fue arrestado a las 7 p.m. hora local, informó la operación del servicio secreto de Nicolás Maduro en vivo en Twitter. Estamos alertando a todos los venezolanos en este momento, estamos rodeados por el SEBIN, estamos en nuestro vehículo desde las instalaciones de Acción Democrática, su partido en Florida, escribió. Unos minutos más tarde, agregó, nos sorprendió el SEBIN, al negarse a abandonar nuestro vehículo, utilizaron una grúa para obligarnos directamente al helicoide el asiento de este cuerpo, nosotros, el Demócratas, sigamos la lucha. La Asamblea Nacional Constituyente ANC, Diosdado Cabello, confirmó el arresto durante la emisión de su programa, Entregando el Mazo. Fue arrestado por la Comisión SEBIN, llamó y envió mensajes. Luego se encerró en el auto diciendo que no iba a moverse pensando que SEBIN iba a comerse esta historia, así que pusieron una grúa en el auto. Además, Cabello aseguró que Zambrano tenía $9.000 en efectivo con él y también señaló a 3 diputados que participaron activamente en el golpe, lo que implica que podrían ser los siguientes prisioneros. Ellos creen que no habrá justicia aquí, habrá justicia, dijo, antes de garantizar a las autoridades que sus derechos serían respetados. Estas demandas son acciones que moralizan a nuestra gente, dijo. Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en Caracas pidió la liberación del diputado del Parlamento y dijo que si eso no ocurriera, habría consecuencias. La detención arbitraria del diputado Edgar Zambrano por las fuerzas de seguridad opresivas de Maduro en Venezuela es ilegal e inexcusable, y Maduro y sus cómplices son directamente responsables de la seguridad de Zambrano, dijo la embajada. El arresto se produce después de que la Corte Suprema de Justicia TSJ, controlada por Chávez, haya acusado a una docena de diputados de traición. Como Guaidó, todos perdieron su inmunidad y Zambrano fue la primera víctima de esta contraofensiva. El presidente de la Corte, Michael Moreno, es precisamente uno de los principales funcionarios de Chávez que, junto con el ministro de Defensa Vladimir Padrino, el comandante de la Guardia Presidencial Iván Fernández Dala y el ministro del Interior, Néstor Reverol, han tomado diferentes fuentes. En el plan que estaba destinado a causar una ruptura del establecimiento militar. Unas horas antes, Moreno había acusado en una declaración de lo que considera una injerencia de los Estados Unidos y su vicepresidente, Mike Pence, en la política venezolana y en el trabajo de la Corte Suprema. Se ha planteado una nueva amenaza unilateral contra el Poder Judicial de Venezuela, en particular contra la Corte Suprema de Justicia, compuesta por 32 magistrados y magistrados, y denunciamos al país y a la comunidad internacional que los Estados Unidos de América está intentando con este ultimátum que el Poder Judicial venezolano se sitúe al margen de la democracia y favorezca un golpe de Estado, dijo en referencia a la presión ejercida por la administración de Donald Trump. El contexto de tensión geopolítica en el que el gobierno y la oposición toman sus decisiones es obvio. El mismo Maduro aprovechó un discurso televisado para atacar a Washington y las autoridades colombianas vecinas. Hay una escalada de declaraciones que podrían llevar a una escalada militar en la frontera de estas fuerzas criminales colombianas contra Venezuela. Todo es parte del plan del imperialismo estadounidense, dijo. Ordene medidas especiales de precaución en la frontera, máxima alerta. Guaidó repudió lo sucedido al pedir a la comunidad internacional que apoye su plan, titulado Operación Libertad, que apunta a expulsar a Maduro del poder, comenzar un proceso de transición y terminar con una convocatoria a elecciones. Hemos advertido al pueblo venezolano y a la comunidad internacional: el régimen ha secuestrado a Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y está tratando de interrumpir el poder que representa a todos los venezolanos, pero no lo harán.
Advirtió: la oposición no cumple formalmente con las medidas judiciales adoptadas por el Tribunal Supremo porque no reconoce la legitimidad de esta jurisdicción. Sin embargo, esta detención muestra que el gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela continúan controlando los recursos del Estado. En otras noticias, Nicolás Maduro expulsó al ex jefe de la policía política y a otros 55 soldados acusados de participar en la insurgencia militar del 30 de abril dirigida por el líder opositor Juan Guaidó. Como parte de las consecuencias del levantamiento, Maduro ordenó la expulsión y degradación del general de división Manuel Figuera, ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional Boliviano SEBIN, a 5 tenientes coroneles, 4 comandantes, 4 capitanes, 6 primeros tenientes y 36 sargentos, anunció este miércoles el Diario Oficial. Ilich Sánchez, teniente coronel de la Guardia Nacional, estaba a cargo del comando para proteger a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Sánchez fue uno de los oficiales que acompañaron a Guaidó a las afueras de la base aérea del Generalísimo Francisco Miranda, donde tuvo lugar el levantamiento. Las autoridades brasileñas confirmaron la semana pasada que 25 soldados venezolanos habían huido después del levantamiento a su embajada en Caracas sin dar más detalles. Desaparecido. Hasta el momento, el gobierno no ha revelado dónde estaban los 56 rebeldes, mientras que la organización humanitaria local Foro Penal denunció el día anterior a la desaparición de un grupo de soldados que habían participado en el levantamiento. La decisión de Maduro es vista como un intento de evitar nuevos levantamientos y mitigar la crisis política y militar revelada después del levantamiento y que parece haber alcanzado las alturas y algunas figuras del gobierno, dijeron analistas consultados por la Associated Press. Los Estados Unidos levantaron ayer las sanciones contra el ex jefe de la policía política, una acción tomada en Venezuela para incitar a otros líderes aliados en Maduro a rebelarse contra el líder. La salida de Figuera del discurso de SEBIN se anunció el 30 de abril después del fracaso del levantamiento militar. Luego, sin dar más detalles, Maduro anunció que el general en jefe Gustavo González López había regresado al liderazgo de esta fuerza policial. Figuera asumió el liderazgo de SEBIN en octubre después de que González López fue depuesto tras el escándalo por la muerte de un asesor de la oposición que se suicidó en la sede de la policía en la capital poco después. Su arresto. La oposición rechazó esta versión y acusó a González López de ser responsable de la muerte. Proceso contra los diputados. Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia publicó en su sitio web una declaración en la que se informó que un legislador venezolano, compuesto por 7 opositores acusados en la víspera de la traición y de la rebelión, se encontraba en la residencia de su embajador en Caracas. La legisladora Mariela Magallanes, una de las destinatarias de las ordenanzas antes mencionadas, casada con un ciudadano italiano y en espera de reconocimiento de la nacionalidad italiana, se encuentra en la casa de la embajadora italiana en Caracas y se extenderá lo más posible. De protección y bienvenida, dice el documento. El martes, el máximo tribunal dijo en una declaración que los parlamentarios Henry Ramos Ayub, Luis Florido, José Simón Calzadilla, Américo de Gracia, Richard Blanco y Magallanes serían procesados por presuntos delitos de traición, conspiración, instigación de insurrección, rebelión militar, conspiración para cometer un delito, usurpación de funciones e incitación pública a la desobediencia. Se agregó que debido a la comisión de crímenes de derecho común flagrante, el procedimiento de mérito de los diputados no se llevaría a cabo, un proceso establecido por la Constitución para levantar la inmunidad parlamentaria. El líder venezolano habló en una ceremonia pública el miércoles. Nicolás Maduro describió al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, como ridículo y supremacista que amenazó con imponer sanciones contra los jueces del Tribunal Supremo TSJ y miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas FARC, si no se oponen a su gobierno. Es ridículo lo que uno puede decirle a un racista, un supremacista. Lo que necesita es ponerse el sombrero del Ku Klux Klan, dijo Maduro, refiriéndose a Pence, en comentarios hechos en el contexto de un acto militar. Unidad de producción. El líder sudamericano dijo que Pence, al igual que otras autoridades norteamericanas, está despreciando desprecio, colonialismo e imperialismo contra Venezuela. En este sentido, Maduro también describió como una falta de respeto la dignidad y moralidad de la FARC, la oferta hecha por Pence para levantar las sanciones contra el ejército venezolano, a cambio de la ignorancia del gobierno legítimo.
Después de anunciar el levantamiento de las sanciones impuestas al ex jefe de inteligencia venezolano Christopher Figuera por su apoyo al parlamentario opositor Juan Guaidó durante el intento de golpe de Estado, Pence anunció el martes que la Casa Blanca planeaba hacer lo mismo con el ejército que se rebela contra Maduro. Estados Unidos elimina todas las sanciones impuestas a Christopher Figuera, ex director general de SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, por unirse a la democracia del país y dejó de apoyar el régimen de Nicolás Maduro, dijo Pence durante la conferencia Informe Anual sobre las Américas. En respuesta, Maduro confirmó que él era el único comandante en jefe constitucional y legítimo de la FARC y reafirmó que las fuerzas militares lo apoyaban en la defensa de la soberanía y en el cumplimiento de la constitución del país caribeño.